Bienvenidos a un nuevo diálogo en el centro. En este día queremos hacer un especial sobre patrimonio a través de esta instancia de Centro Cultural La Moneda. Queremos conmemorar online, debido al contexto sanitario, y aprovechar de conversar con dos grandes exponentes de diferentes ámbitos de las culturas y las artes sobre este concepto de patrimonio, sus diferentes definiciones y reflexiones en torno a este asunto. Quiero agradecer muy especialmente a José de Nordenflich, quien es doctor en Historia de la Universidad de Granada, magíster y licenciado en Historia de la Universidad Católica de Valparaíso, profesor titular del Departamento de Artes de la Universidad de Playa Ancha y autor de diferentes libros sobre patrimonio, postpatrimonio, etc. Carlos Mayet, director nacional del Servicio del Patrimonio, arquitecto, académico y magíster en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural. Quiero darle la bienvenida a ambos, agradecer su participación. Tenemos aquí dos grandes académicos que los invitamos a conversar en este diálogo cercano y suelto. Para nosotros como Centro Cultural es muy relevante poder abordar con ustedes una reflexión en torno al patrimonio, ya que patrimonio es uno de nuestros lineamientos curatoriales que impulsamos desde el Centro Cultural. Desarrollamos este concepto siempre con una mirada de contextualizar, ¿no? O sea, este vínculo del patrimonio con el presente. Eso es parte de cómo abordamos nuestra programación, ¿no? Y este concepto de patrimonio con una mirada desde el presente. Revisando, ¿no?, críticamente los significados, por ejemplo, de los diferentes patrimonios, ¿no?, en relación a los momentos históricos que se han producido, ¿no? Los momentos sociales también. Como existen tantas definiciones como visiones de este concepto, que ha tomado especial relevancia este último tiempo a nivel mundial, quisiera partir preguntándoles a ustedes, podríamos partir por Carlos. Carlos, me gustaría preguntarte, ¿qué entiendes por patrimonio? ¿Cuáles son las fuentes que tú has estudiado y que te hacen sentido para ti en relación a este concepto patrimonio? Para después pasar a hacerte la misma pregunta, José, y ver cómo ustedes abordan este concepto. Cuéntanos, Carlos. Gracias, Beatriz, por la invitación. Es un gusto estar con ustedes, con el Centro Cultural La Moneda, con José Nordenflich. También admiro mucho su trabajo, sus libros, los he leído todos. Y ustedes han hecho un muy buen trabajo en el Centro Cultural, por cierto. Se ha notado a pesar de todas las dificultades. Dicho eso, creo que hay muchos conceptos en torno a lo que es el patrimonio. Pero a mí me gusta como abordarlo desde dos perspectivas, como cuál ha sido mi experiencia, cómo yo he abordado o he conocido el patrimonio, y que obviamente eso marca así también en tu visión. Y por otro lado, y que también puedo decir lo que es como el rol que me toca estar hoy en día en eso, y lo otro es como también algo más personal, que tal vez puede ser más filosófico y que me lo ha marcado estudios que yo he hecho en la filosofía, que para definir un concepto es bueno saber lo que no es, primero. Entonces, ¿qué no es patrimonio? Creo que esa pregunta es interesante, como para saber qué es el patrimonio, de repente podríamos invitar a la gente a pensar qué no es patrimonio. Y cuando uno dice eso, se queda súper corto, porque uno puede pensar que todo es patrimonio.
nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra espiritualidad, nuestra forma también de mirar el mundo, y esa conformación de ese imaginario como colectivo, uno puede tal vez como pensarlo en que hay un derrotero que puede ser incluso un camino que nunca termina de definirse en uno mismo. Y por otro lado, a mí me ha pasado que la visión de patrimonio siempre ha estado marcada, obviamente, por una visión bastante comunitaria, ¿ya? Bueno, usted sabe muy bien que yo estudié mucho con el padre de Guarda, Gabriel Guarda, y él contaba nuestra aproximación al patrimonio siempre fue como comunitaria, de crear con bastante actividad lo que es el patrimonio, como una construcción, y que tiene que ver mucho con el futuro más que con el pasado. Porque la definición de patrimonio, desde el punto de vista literal, es como una herencia o una adoración del pasado, y en mi experiencia ha sido como una adoración del futuro. Entonces, en ese contexto. Y yo creo que también el rol muy contemporáneo de ese concepto puede estar marcado por la participación de las comunidades. Hoy en día la participación social, lo que es las redes sociales, la globalización, la vinculación y la interacción que se genera en torno a eso, creo que está marcando mucho la agenda, no desde de la moda, sino que desde una coacción, una coparticipación en torno a la creación de un patrimonio o de los valores y significancias culturales que yo les voy a atribuir a un cierto monumento, patrimonio natural, a una comunidad de pueblo originario, etcétera, en base a esta experiencia de significancia cultural que yo les atribuyo. Yo creo que esos son unos conceptos. Uno es entender de la participación en torno al patrimonio, otro desde por ejemplo, la significancia que yo le puedo atribuir en base a mi experiencia, en lo que yo también percibo de esa experiencia cultural, y lo otro que dije al principio, que para mí el patrimonio es una dimensión que va más allá de una construcción monumental o monumentalista, sino que también de lo que sucede dentro de esa construcción material. Eso, Beatriz. Muchas gracias, Carlos. José, ¿qué puntos quisieras tú desarrollar en relación a este concepto? Tienes varios libros escritos sobre este concepto. Cuéntanos cómo te gustaría abordar este concepto. Bueno, primero que nada, saludarte, Beatriz, y agradecer la invitación del Centro Cultural La Moneda. Saludar a Carlos también, que bueno, nos conocemos tanto tiempo. Y también, ¿no?, saludar a nuestros auditores desde la ciudad de Valparaíso, hay que decirlo, ¿no?, sitio del Patrimonio Mundial. A ver, el patrimonio es una relación, ¿no? O sea, si yo le pudiera poner un título, ¿no?, a esto, sería ese. Ahora, llegar a esa conclusión no ha sido fácil. Digo, no me ha resultado a mí fácil desde la disciplina en que yo fui formado, digamos, ¿no es cierto?, y en lo que trabajo. Yo soy historiador del arte. Y los historiadores del arte, tradicionalmente, ¿no?, han estado muy concentrados en los atributos del patrimonio y no tanto en los valores de este, ¿no? Me explico. Estamos muy preocupados de las formas, estamos muy preocupados de las materialidades, estamos muy atentos a las objetualidades, ¿no?, y todo lo que deviene, digamos, en la dimensión y en la expresión material, ¿no?, del patrimonio. Y además, súmale a eso que hemos estado preocupados de una parte muy específica y muy pequeñita del patrimonio, que es aquella expresión del patrimonio que cae dentro de la clasificación, digamos, ¿no?, del arte. Entonces, dicho esto, ¿no?, uno podría decir, bueno, estos señores están preocupados de una cosa muy específica, de una cosa muy mínima, y ahí vienen detrás las palabras de élite, ¿no?, de grupos de privilegio, de colecciones de museos, y todo esto huele mal, así como, digo, en el sentido paródico, ¿no? Huele a naftalina, huele a cosas viejas, ¿no?
huele, claro, huele a cosas medias aburridas, o cosas como de la cultura, digamos, ¿no es cierto?, cuando uno empieza como a bostezar, en ese sentido, digamos, ¿no? Y es todo lo contrario, ¿no? Y ahí en eso coincido bastante en muchas de las cosas que ha planteado Carlos, porque una vez que, y a los arquitectos también les pasa un poco eso, porque ellos también durante muchísimos siglos, he de decir, ¿no? Están preocupados y abocados a construir atributos, digamos, ¿no es cierto?, y a materializar esos atributos. Y nos hemos dado cuenta, bueno, y esto no solamente le pasa a historiadores, arquitectos, sino que arqueólogos, antropólogos y un sinnúmero, digamos, ¿no es cierto?, de prácticas disciplinares que convergen en el estudio de los fenómenos patrimoniales, y allá voy, ¿no? Si entendemos el patrimonio como una relación, entonces, bueno, ¿dónde está esa relación? Esa relación se establece entre la conciencia que tienen los sujetos respecto del valor de ciertos objetos. Dicho esto, ¿no? El punto, y es el punto clave, creo yo, digamos, ¿no? Ya que atraviesa desde las concepciones más teóricas, filosóficas, incluso las convicciones religiosas. Pensemos que el sinónimo de monumento en una época es reliquia, ¿no? Y el sinónimo de reliquia, a su vez, digamos, ¿no es cierto?, tiene que ver con un objeto que tiene una condición sagrada por alguna razón. Todas las religiones, prácticamente todas las religiones tienen expresiones materiales de esa sacralidad orientadas, digamos, ¿no es cierto?, hacia el reconocimiento de unos valores en unos objetos que pueden ser desde humildes pedazos de madera hasta gigantescas catedrales, digamos, ¿no es cierto?, o grandes templos. Pues bien, en esa relación que establecemos nosotros, los sujetos, con esos objetos que están allá afuera de nosotros, digamos, se construye el valor. Y allí, en la construcción del valor, bueno, entran muchas cuestiones que, por cierto, en nuestro mundo contemporáneo pueden estar en entredicho, no de ahora o de los últimos meses, sino que de hace muchos años, ¿no? Producto de que la sociedad contemporánea tiende, digamos, ¿no es cierto?, a redefinir muchos valores respecto de lo que entiende o no entiende, no solo con respecto al patrimonio, sino que con respecto a la visión de mundo, digamos. ¿Ah? Así que en ese sentido, si uno se queda como con esa idea, que por cierto, en esto hemos aprendido mucho, ¿no? No sé qué pensará Carlos, del enfoque antropológico, ¿no?, que es muy interesante en esa cuestión relacional, ¿no? Hemos aprendido mucho de entender que si se construye entre un objeto y un sujeto, ese entre, ¿no?, esa especie de situación, ¿no?, intangible, mira lo que te voy a decir, ¿no?, remarca la idea de que estos objetos no son solamente la expresión material de la capacidad que puedan tener las sociedades de transformar la naturaleza en cosas artificiales, sino que de algo que viene antes y viene después, ¿no? Bueno, ahí hay mucho paño que cortar, pero en definitiva, yo creo que hemos ido en el campo del estudio y de la investigación y de la gestión también, ¿no? A mí también, breve, pero me tocó también participar en gestión pública, en temas de patrimonio, brevemente. Allí también hay aspectos, ¿no es cierto?, en donde finalmente, no sé, ¿para qué estamos celebrando hoy día el Día del Patrimonio? ¿No? Para generar conciencia transgeneracionalmente en los que vienen, por ejemplo, ¿no? Pero lo dejo ahí porque creo que aquí van saliendo cosas que son interesantes en la apertura del entender este concepto contemporáneamente. Sí, interesante lo que tú dices sobre los fenómenos patrimoniales. Cuéntanos, Carlos, ¿de qué manera puedes adherirte a esta visión de José o aportar algo, aunque sea diferente, en relación a esto, que es el patrimonio es una relación? Por otro lado, también me interesó, José, lo que dijiste en cuanto a que esa valoración va cambiando de acorde a que la sociedad también va cambiando. Es sin duda, digamos, lo que era valorado en un periodo histórico, muchas veces hemos visto que incluso se desvaloriza en otro periodo, y otras veces hay asuntos que son valorados a lo largo de la historia. En otro de los diálogos en el centro, aquí con Alberto Vial, hablábamos, por ejemplo, de estos objetos sagrados que tenían distintas religiones, pero que el valor común que tenían estos tres
objetos, que era la Virgen María o una diosa, era la maternidad. ¿No? Entonces, ahí que era transversal a todas las culturas en esos periodos, ¿no? Cuéntanos, Carlos, ¿qué te gustaría agregar a estas aseveraciones que hace José? No, muy, muy pertinente, porque en el fondo la significancia cultural que nosotros le damos como seres humanos, como personas, a un objeto, a una fiesta, a una manifestación cultural, a una fiesta religiosa, va a ser la importancia que va a tener ese objeto que tú le das. Y eso es lo que, digamos, José dice que es una construcción antropológica desde la relación. Yo creo que hay un desafío para nosotros como personas que trabajan en el área del patrimonio y para los que no trabajan, es que es la gestión. Yo creo que cómo gestionas ese valor. Yo creo que ese es el desafío contemporáneo que viene en los próximos 40 años. Gestionar el valor. Y para gestionar el valor, yo creo que hay herramientas contemporáneas también. Las redes sociales, la globalización, las dinámicas sociales que hemos visto en torno a los monumentos públicos, al denominado estallido social, a los cambios constitucionales, a la política. Yo creo que esta discusión pasa en varios ámbitos, en lo económico, en lo político, en diferentes esferas. Entonces, yo creo que el desafío que tenemos nosotros en el corto plazo es intuir rápidamente y con certeza cómo gestionar ese valor. Y eso, traducirlo en la gestión pública, por ejemplo, que a mí me toca estar, tiene que ver con, por ejemplo, la forma en que yo abro o dispongo el patrimonio de mi institución, por así decirlo, por ejemplo, de un museo. Yo lo he visto eso muy fuertemente con, por ejemplo, las bibliotecas públicas. Las bibliotecas públicas se han transformado en un lugar de encuentro increíble. La gente piensa que es como un centro cultural, como algo que van a hacer actividades nomás para rellenar el tiempo. Pero se han transformado en un vehículo de movilización social basado en el conocimiento lector, en tener herramientas culturales potentes. Por ejemplo, y ahí pongo un ejemplo, la biblioteca pública digital, un elemento que no existe en el fondo, sino que existe solamente en la red, tiene un incremento del 200% todos los años. Antes de la pandemia, y con la pandemia ya explotó eso, y eso significa y que más encima, la gente que lee ese libro son jóvenes el 70% son jóvenes de menos de 25 años, y el 60% lo hace en el celular. Y el libro más prestado de la Biblioteca Pública Digital del último año fue las obras completas de la Gabriela Mistral. Bueno, aparte, segundo, la Constitución, y tercero, el libro de George Orwell de como esta ciudad distópica. Escucha, qué increíble que el libro más leído en la Biblioteca Pública Digital en ese grupo etario sea las obras completas de la Mistral. Eso habla también de, por ejemplo, de feminismo, del rol de las mujeres, de la poesía, que somos poetas todos en Chile, que nos importa el paisaje, que nos importa la educación. O sea, ¿qué encarna la Gabriela Mistral? Encarna todos esos valores. Y yo creo que ese tipo de gestión de esa relación, cuando es bien causada, como por ejemplo el caso que puse de la Biblioteca Pública Digital, es muy notable. Yo creo que ahí hay un sustrato, un trabajo o un ecosistema de crecimiento muy grande para todos. En otro ámbito quizá, pero que se suma a lo que hemos conversado, yo me pregunto, ¿no? Y les doy la palabra. ¿De qué manera puede el impulsar, ¿no es cierto?, políticas que favorezcan a una mayor valoración del patrimonio
colaborar en esta cohesión social, ¿no? Si es una relación social también, o sea, una relación, ¿no? También entran las dinámicas sociales en este campo, ¿no? Del patrimonio. ¿De qué manera podemos impulsar ciertas acciones, ¿no? Vinculadas a lo patrimonial que generen una mayor cohesión tan necesaria en estos tiempos, en este país y en el mundo, ¿no? Cuéntanos, Mira, José. yo creo que es muy clave lo que tú planteas y al hilo también de lo que instala Carlos como la gestión, ¿no? del patrimonio y la necesidad, digamos, de una gestión apropiada. ¿Apropiada para qué? ¿Apropiada para quiénes? ¿No? Y ahí es donde esta pregunta, digamos, ¿no es cierto?, finalmente que no es funcional ni utilitarista, digamos, ¿no?, sino que más bien está puesta allí en la perspectiva de la trascendencia que tiene el patrimonio a las generaciones futuras, es en donde esta gestión, ¿no?, debería al menos, ¿no?, considerar cuestiones así como esto que tú dices, cohesión, ¿no? Yo quiero entenderlo incluso de una manera mucho más rotunda, y lo hemos comentado varias veces con muchos colegas, etcétera, en la academia y fuera de ella, que en definitiva el patrimonio cultural y natural, no nos olvidemos también, hoy día son una parte fundamental de la imagen objetivo que tenemos muchos chilenos, ¿no?, casi todos, respecto de una cierta idea de bien común. Y fíjate lo importante que es eso en este momento constituyente, ¿no? Porque incluso, ¿no es cierto?, cuando uno revisa, ¿no?, la tarea de los constitucionales recientemente elegidos, bueno, todos mis colegas, ¿no es cierto?, mis cercanos, ¿no?, reivindican los derechos culturales. Y yo levanto la mano y digo, bueno, pero si los derechos culturales son una cosa, diríamos, específica y bastante acotada, ¿no?, dentro de la gestión del Estado, ¿por qué no colocar el patrimonio en los derechos fundamentales, en los derechos generales, ¿no? O sea, en el capítulo 1 de una futura constitución y no en el capítulo 28, por decir algo, ¿no? O sea, la imagen objetivo es un poco, ¿no?, evidentemente entender que el patrimonio cultural y natural, ¿no?, son un elemento que no solamente son un destino, sino que es el origen de la cohesión social o de este bien común. Y déjame ahí mencionarte, ¿no?, una referencia, un autor que a mí me parece muy significativo y que no es muy conocido, ¿no?, porque no se le traduce mucho. Todos tenemos más o menos, ¿no?, los que nos dedicamos a los temas de patrimonio en la mente a un señor austríaco que se llama Alois Riegel, ¿no?, que a principios de siglo levanta este texto tan bonito, ¿no?, El culto moderno a los monumentos. Pues bien, su discípulo, ¿no?, su alumno, su seguidor, fue otro historiador del arte austríaco, austrohúngaro en esa época, ¿no?, que es Max Dvorak. Y este señor Dvorak instala un concepto que a mí me parece fundamental. En 1916, este señor austríaco habla de la amistad cívica para con los monumentos. Lo dice en alemán y no lo voy a decir en alemán a esta hora del día, pero ustedes se podrán imaginar, ¿no? El idioma alemán tiene una virtud muy bonita que es que junta tres palabras e inventa una palabra nueva, ¿no? Entonces esto en alemán se dice Denkmalfreienschaft. Ya, da lo mismo, ¿no? Amistad cívica de los monumentos, como un neologismo, ¿no?, apelando en 1916, ¿no?, o sea, más de 100 años, ¿no?, el ser, el ethos, digamos, ¿cierto?, del comportamiento social para con este factor de cohesión que genera, ¿no?, el patrimonio. En esa época se habla de monumentos, ¿no?, pero hoy día hablamos en términos genéricos y el sobreentendido es que estamos hablando de patrimonio. Y si eso, ¿no?, es tan fuerte en el patrimonio ambiental, en el patrimonio natural, porque el activismo ecológico lo ha logrado instalar muy fuertemente desde la década de los 70 en adelante, bueno, muy probablemente uno podría anunciar así muy sueltamente de que el siglo XXI es el siglo del patrimonio cultural. O sea, es como el retomar precisamente esa reivindicación, ¿no?, respecto de finalmente lo que de bien común tienen estos atributos y estos valores que se construyen en común. Eso da mucha esperanza porque tiene que ver también con reconocer al ser humano
en relación a la cultura. O sea, ese es plenamente humano en relación a su cultura, y eso me lleva a pensar, ¿no es cierto?, en las culturas originarias, en las culturas indígenas, de cómo tienen una visión de mundo que integran en su visión de mundo la naturaleza, ¿no es cierto?, su cultura y el ser humano en esta trenza, ¿no?, o en esta, ¿cómo se dice?, red de araña, ¿no?, que se entrelazan estos conceptos. Y ahí quisiera llevar la conversación a pensar sobre qué políticas podríamos impulsar. Soñemos un poco, ¿no? Abrámonos a soñar en qué tipo de políticas podríamos impulsar para colaborar en la interculturalidad. Esto es algo que para Centro Cultural La Moneda es muy importante. Nosotros iniciamos hace unos años un camino, ¿no?, de muy paso lento, de a poco, incorporando primero una asesora intercultural, poniendo algunas textos y grabaciones en Mapuzungún, en nuestra programación, incluyendo, ¿no?, una mirada, co-curando ahora una exposición con diferentes comunidades, pero quisiera más bien preguntarles a ustedes, a ti, Carlos, primero, ¿qué políticas crees tú que se podrían, si consideras que hay un valor en esto, en ir avanzando en este camino de incorporar realmente la interculturalidad como un valor, ¿no? Cuando hablamos de patrimonio, yo pienso también en todas estas culturas tan ricas indígenas. Tal vez comentarlo así, Beatriz, desde la perspectiva del Servicio del Patrimonio Cultural. El Servicio del Patrimonio Cultural tiene el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, 562 bibliotecas en todo Chile, los museos de Chile, que son los especializados, 16, el Sistema Nacional de Archivos, que se está empezando a descentralizar, el Archivo Nacional con el Sistema Nacional de Archivos, y tiene otras oficinas, por ejemplo, Patrimonio Mundial, la Mesa de Tráfico Ilícito, el Centro de Conservación y Restauración, no sé, y con la nueva institucionalidad está la Subdirección de Patrimonio Inmaterial. Pero también está la Subdirección de Patrimonio de Pueblos Originarios, o sea, la Subdirección de Pueblos Originarios. Y esta subdirección surge a raíz de la consulta indígena del año 2016, ¿ya? Y que se crea en el Estado de Chile esta exclusiva, digamos, oficina en torno al patrimonio de los pueblos originarios. Y una de las cosas que yo he pensado mucho es que a veces nosotros tenemos un concepto como de los patrimonios, como en casillas, como el museo, la biblioteca, el archivo, incluso como desde el punto de vista de la edificación, como arquitecto mucho más todavía. Pero, por ejemplo, yo he visto que esta subdirección de pueblo originario es como de una influencia o de un trabajo transversal. No puede pensarse como otra oficina dentro de otras oficinas, sino que debería estar metida en los museos, en las bibliotecas, en los archivos, en la mesa de tráfico ilícito, en la mesa de conservación y restauración, en todo. Y así también con el patrimonio inmaterial o con otras unidades. Por ejemplo, nosotros creamos el año 2019 la Subdirección de Patrimonio Digital, antes de la pandemia, y fue muy notable porque empieza como a influir en lugares donde no había ni siquiera desarrollo digital dentro del servicio. Y entonces tu pregunta apunta a que yo creo que hay que integrar como miradas más transversales de ciertos temas que son clave. Y eso apunta obviamente a la interculturalidad. Yo creo que ese puede ser un derrotero interesante en el sentido de que tanto las inversiones públicas, tanto la gestión de una organización, tengan ciertas
ciertas oficinas, ideas, unidades, asesores más transversales en diversas materias. Y uno a veces lo sabe, por ejemplo, las colecciones que hay dentro de un museo, lo que se exhibe o no se exhibe. Y a veces el trabajo que pueda tener, por ejemplo, la influencia de un departamento, de una unidad de pueblo originario, es muy grande, en una biblioteca, en un museo, en un archivo. Yo creo que eso es lo principal que uno puede pensar desde la organización de una institución. Perfecto. Y tú, José, ¿qué nos pueden comentar al respecto, digamos? Mira, es difícil, primero porque uno no puede hablar por el otro. O sea, yo he aprendido eso, digamos, ¿no? Que por supuesto no lo conocía hasta hace algunas décadas atrás. Esa es como la primera cuestión, ¿no? Es decir, los pueblos originarios, yo no sé si tienen tan clara la integración, pero sí tienen muy clara la reivindicación del reconocimiento. Entonces, ahí hay una cuestión compleja desde el punto de vista del tratamiento de objetos culturales y de cultura material en general, pensando en el patrimonio material, ¿eh? Lo disocio del inmaterial, porque eso es otro gran tema, digamos, ¿no? que está imbricado en la realidad, pero lo separo para efectos didácticos para explicar mi punto, digamos, ¿no? Cuando caemos en la cuenta, digamos, ¿no es cierto?, de que ciertas comunidades de pueblos originarios en el país, por ejemplo, están reivindicando un despojo de sus bienes materiales. Por ejemplo, la isla de Pascua con el tema de los Moai, ¿no?, que están en el Museo Británico, etcétera, por todos conocía ese episodio, digamos, ¿no? No solamente la comunidad Rapa Nui está en justa lid, diríamos, ¿no es cierto?, reivindicando esa restitución, sino que también, de pasada, reivindicando restituciones que en el mismo territorio nacional chileno, digamos, ¿no es cierto?, que hay Moai por allí que están desperdigados, digamos, ¿no es cierto?, bueno, situados en colecciones, ¿no?, en espacios públicos, etcétera. Entonces, la reivindicación desde el punto de vista del reconocimiento es una cuestión muy importante, ¿no? Y yo diría que es previa, digamos, esto como la integración, porque después habrá que preguntarle, una vez que está reconocido, si quiere integrar o no se quiere integrar, quiere participar o no quiere participar, de qué manera quiere participar, ¿no? Bajo qué reglas quiere participar, y así, ¿no? Y esto tampoco es nada nuevo si uno mira las experiencias. Bueno, Beatriz, tú conoces bien el caso ahí en Nueva Zelanda, en Australia o en Canadá, pensando en las tradiciones de legislaciones anglosajonas, digamos, ¿no? Y también pensando, por ejemplo, en el caso de Bolivia, ¿no?, o en el caso de Ecuador, en donde incluso los cambios constitucionales abren un espacio, ¿no?, precisamente para ese reconocimiento, en primer lugar, ¿no? Y de ahí gestionamos, de ahí vemos, ¿no? Y tal. Ahora, claro, esto, por cierto, desde la abstracción del discurso suena fácil, pero es complejo, ¿no? Yo lo sé. También por ahí en algún momento me tocó sentarme a conversar, digamos, representando al Estado de Chile, ¿no?, con comunidades atacameñas, con comunidades Rapa Nui, y no es fácil, ¿no? No es fácil porque esta situación, digamos, ¿cierto?, del despojo de los ancestros, ¿no?, pensando también en que son cosmovisiones animistas, en donde un cerro, ¿no?, o sea, un evento geográfico, tiene un alma, digamos, ¿cierto?, tiene una dimensión espiritual, ¿no? Entonces no basta con que yo recoja los restos de eso y los meta en un museo y los guarde en una colección, sino que quiero proteger ese territorio como parte también de un patrimonio que está vivo, y está vivo porque está vivo en la conciencia mía de sujeto que pertenezco a esta comunidad y que constantemente es parte de mi todo, digamos, ¿cierto?, de mi manera de ser en el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que en eso, claramente, así como a Chile y a muchos otros países de la región latinoamericana, no nos queda un camino largo por recorrer, ¿no? Sí, yo creo que estamos en deuda, estamos llevando a cabo como Centro Cultural una exposición que esperamos abrir a finales de junio, con las comunidades Yaganca, Huéscar y Selknam, en que ellos han definido, nosotros no nos podemos apropiar ni usar su patrimonio sin el significado que estas comunidades le dan. Yo pienso que ahí tenemos una experiencia, bueno, hay
otras partes del mundo, en Australia, están bajando las colecciones, curando con las comunidades, con miembros de las comunidades, resignificando de la manera que ellos valorizan su patrimonio, entienden su patrimonio, incluso se ubican esas piezas, no solamente se cambian los relatos, en consideración a sus espiritualidades. Yo creo que es un camino, un desafío maravilloso. O sea, es una... estamos haciendo esa experiencia, ha sido muy rica, con mesas de trabajo, con diferentes de estas 3 comunidades. Yo he aprendido muchísimo, todo el equipo ha aprendido muchísimo. Y yo creo que eso solamente suma, si pensamos en avanzar en una sociedad, ¿no es cierto?, no más inclusiva, ¿no?, más equilibrada, por decirlo así, en sus valoraciones. Y si hablamos de cohesión social, yo pienso que ahí hay un asunto también que colaboraría en la cohesión social, ¿no? Es invitar, es colaborar, es trabajar juntos en algo que su voz es la que tiene que estar, es la que tiene que hablar por esa cultura particular de esos pueblos. Yo creo que ahí hay un desafío importantísimo que puede ser llevado. Claro, tenemos una nueva constitución que puede ser la oportunidad también de hablar. Yo estoy contigo, José, de que si queremos incorporar al ser humano en todas sus dimensiones, el ser humano es cultura parte de él, ¿no? Es un ser social, ¿no es cierto? Y tenemos la oportunidad en esta nueva constitución de otorgarle un valor, un espacio privilegiado, ¿no? Relevarlo de manera, yo diría que muy radical, el valor de la cultura. Porque en definitiva nos va a llevar a una sociedad en que podamos, ojalá, ¿no es cierto?, desde esos lugares de encuentro, tener estos espacios de comunidad. Somos seres sociales. Qué importante todo lo que han puesto en la mesa ustedes, pero quizás quería bajar, aunque entiendo perfectamente el patrimonio no es monumento, pero sí quiero llegar a un asunto más concreto, más contingente, que se ha dado en todas partes del mundo, en Chile también, ¿no es cierto? Tenemos la figura de Baquedano en el Centro Plaza Italia, tenemos los líderes que después son derrotados, y hemos visto cómo caen las figuras de Mao, ¿no es cierto?, cómo caen figuras de Stalin, cómo caen personajes que en Irán que eran valorados en un minuto histórico y después son aborrecidos en otro momento histórico, y ahí derriban estos monumentos que tuvieron su valor en un momento histórico para esa sociedad que estaba, digamos, en un espacio, digamos, jerárquico, digamos, relevante. ¿Cómo podemos abordar este tema? ¿Qué piensan ustedes de estos monumentos que se tienen que necesariamente resignificar por los tiempos, ¿no? Vimos en Londres fue, ¿no?, que también está la figura en Estados Unidos, de una persona que traficaba con esclavos, ¿no es cierto?, y hoy en día con Black Matter, con el movimiento, pasa a ser un ícono despreciable, pero que también uno puede decir, esos son testigos de lo que no queremos. Podría haber una resignificación también, ¿no? Cuéntanos, Carlos, ¿qué piensas tú? ¿Sabes qué, Beatriz? Que yo he pensado mucho, o sea, hay muchas explicaciones convencionales a lo que está pasando con los monumentos, sobre su resignificación, Claro. sobre que en Chile los llamados a que tenemos que respetar toda nuestra historia, saber seleccionar para saber poner lo nuevo, pero más allá de esa, digamos, respuesta convencional, y me gustaría tal vez ahí dar una opinión más personal, yo tengo como una teoría, a ver qué me dice José. En Occidente, nosotros somos occidentales,
No somos orientales, no somos de otro lado, somos súper occidentales. Venimos de la herencia de Grecia, del derecho romano, de la Edad Media, venimos de allá, culturalmente hablando. Y yo tengo la impresión de que somos como naturalmente iconoclastas. O sea, incluso pensando en la formación de los pueblos originarios de América, en que no teníamos referencias tan concretas o simbólicas de figuras, a diferencia incluso de los pueblos que estoy diciendo mediterráneos. O sea, yo creo que tenemos una facilidad de borrar nuestros íconos. Súper fácil. Y somos un pueblo, yo creo, en general, así como Occidente, sumamente espiritual. Y ahí pongo el caso de los benedictinos, obviamente, en que no hay imágenes. ¿Y por qué? Porque nosotros somos súper abstractos, como nación, como Occidente. Somos abstractos, más que los orientales. O sea, nosotros tenemos una visión como que los orientales, pero son súper los orientales. La Iglesia Católica, por ejemplo, ortodoxa, se me olvidan los íconos, buzos, las imágenes de Buda, las creencias hinduistas de Krishnamurti, todo eso es súper iconográfico. En cambio, nosotros tenemos una facilidad de borrar, cambiar los logotipos de las instituciones, cambiarnos nuestros apellidos, borrar esto, olvidarse, es una facilidad increíble. Y yo creo que eso, lejos de ser algo como que le tengamos miedo, creo que puede ser, parece que un valor. Por lo menos yo me refiero a lo que yo he aprendido, que en la arquitectura moderna, por lo menos los benedictinos, es súper simbólico la luz, por ejemplo. La luz. ¿No existe la luz o no? Entonces no la puedo ni tocar. Y eso todos lo entendemos. Pero si yo empiezo a agregarle imágenes, empiezo como que ya a entrar en un conflicto y empiezan todos a poner su visión. Yo creo que a mí, lejos de asustarme lo que pase, creo que es súper interesante como esa facilidad que tenemos de, como en un papiro, estar borrando, o sea, digamos, en estas tablas romanas que van borrando y van dejando como una huella como jaspeada, así. Yo creo que eso es lo que pasa. Y también creo que lo que sí me pasa con este tema de la resignificación es el respeto al otro. Yo creo que eso no se tiene que perder, la educación física, la educación cívica, el respeto, a valorar el símbolo del otro, de dejar al otro que si tiene un símbolo, si total somos occidentales y lo va a borrar pronto. Lo dejo ahí, José, no sé qué quieres opinar tú. Me deja, director, un poquito con algunas interrogantes, pero entiendo el punto, o creo entenderlo. A ver, yo creo que también el punto hay que hacerlo, ¿no? Y no quitarle el traste a la jeringa, ¿no? A la cuestión política y la cuestión técnica, ¿no? Y parto por esto último. Es bastante evidente, digamos, ¿no es cierto?, que el problema generado por este ciclo de iconoclasia, porque eso sí, yo concuerdo con Carlos, históricamente es muy fácil, digamos, ¿no es cierto?, identificar una serie de secuencias en la historia reciente, digamos, ¿no?, y en la historia ancestral, si nos vamos a muchos siglos atrás, de que esto de la iconoclasia es continuo y permanente, ¿no?, la destrucción de íconos, ¿no?, la destrucción de imágenes. Ahora bien, el asunto es que técnicamente, ¿no?, y parto por ahí, aquellos que estamos en posiciones, digamos, ¿no es cierto?, de responsabilidad, ya sea por academia, por gestión pública o profesionalmente, digamos, ¿no?, en el ejercicio de nuestras profesiones, sí tenemos una responsabilidad técnica respecto a respuestas frente a esos procesos de iconoclasia. Y en el caso bien concreto, digamos, ¿no es cierto?, de la estatuaria de Baquedano, yo, a mi entender, digamos, ¿cierto?, desde esa perspectiva técnica, uno de los mayores problemas no es tanto la alteración, ¿no?, sino que más bien las intervenciones a posteriori con el supuesto objetivo, digamos, ¿no es cierto?, de darles un tratamiento que no se podría llamar ni siquiera conservación, sino que, no sé, ornato y aseo, digamos, o algo así.
Y lo digo esto con toda claridad, digamos, ¿cierto? Porque además sé que eso son gestiones que ni siquiera el Servicio del Patrimonio las avala, ¿no? O se ha metido mucho en eso, digamos, ¿no? Sino que es la respuesta de los administradores del territorio de la Intendencia, el municipio, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, resultado de lo cual, ¿no? Cuando todos vimos a las 2 de la mañana y 11 minutos en punto, cómo salía la escultura de Baquedano en una grúa pluma, digamos, ¿cierto? A un destino de una restauración técnicamente no validada. La pobre estatua esta estaba con 30 capas de pintura negra, ¿no? Venía saliendo como una especie no sé, de pantano, digamos, ¿no? Una cosa, bueno. Entonces, ojo, digamos, ¿no es cierto? Porque el amor a el ícono, esta especie de iconodulia se llama técnicamente, ¿no? Ese amor al ícono, ¿no? Es un problema también, ¿no? Porque a todas vistas tratar de recuperar, digamos, ¿cierto? De mala manera, ¿no? Una especie como no sé, de gallito, digamos, ¿no es cierto? Respecto de los que lo alteran y los que lo vuelvan a intervenir y qué sé yo. Bueno, ahí hay un gran problema, ¿no? Que esperemos, ¿no? Confiaremos en que se está resolviendo en estos momentos en que la estatua se está restaurando. Ahora, desde el punto de vista político, y quiero hablar de la política del patrimonio, no de la política contingente ni partidista, ¿no? De la lógica de la política pública en patrimonio, yo creo que es evidente, ¿no? Bastante claro, y el diagnóstico desde dentro de las instituciones es explícito, digamos, no estoy diciendo nada tampoco que no haya escuchado Carlos antes, digamos, ¿no? El diagnóstico respecto de que la política pública tiene una legislación que está descalzada al momento histórico en que vivimos, ¿no? Y ese es un problema, digamos, ¿no? Porque, claro, la política pública que está basada en una legislación, que es la ley de monumentos, ¿no es cierto?, la ley 17.288, cuando uno, como en el rol, digamos, ¿cierto?, de gestión pública y de ser un funcionario que tiene que aplicar esa ley, ¿no?, y que tiene que cumplirla, te encuentras en el dilema, ¿no es cierto?, de que la herramienta, el instrumento que te dan, ¿no?, para conservar el patrimonio, es un instrumento, yo no diría ni siquiera malo o insuficiente, sino que totalmente desactualizado a las necesidades contemporáneas de la vida de los monumentos, pongámoslo así literariamente, digamos, ¿no? Y eso es un gran problema porque, en definitiva, un celo, ¿no? Desde la perspectiva, lo digo así yo con mis alumnos siempre, jurídico-céntrica, ¿no? De que hay que cumplir la ley a rajatabla, como sea, digamos, ¿no? Y ante como sea y como sea. Bueno, no deja espacio para lo que los abogados bien saben se denomina la jurisprudencia, o sea, los criterios en cómo yo aplico esa ley, las maneras en cómo yo manejo, digamos, ¿cierto?, la situación en base a el cumplimiento de la ley, digamos, ¿cierto?, y la observancia del régimen jurídico vigente. Digo esto porque en el debate que hemos visto en los últimos ya, casi 24 meses en nuestro país, ¿no? Así vamos para 2 años, está un poco, digamos, ¿no es cierto?, tirada la cosa en blanco y negro, el análisis, digo, ¿no? Tratando de juntar, por un lado, los criterios técnicos con los criterios de política pública, o esto que yo llamo jurídico-céntrico, y el criterio de fondo, o la reflexión de fondo, que uno puede coincidir con lo que plantea Carlos, o yo puedo plantear otra cosa, etcétera, vienen como a posteriori, digamos, ¿no es cierto? Y finalmente no van a, diríamos, ¿no?, el centro, creo yo, de la explicación de la causa de por qué se manifiestan las personas de esta manera. Y ya vemos no solo en Chile, tú bien lo has dicho, ¿no es cierto? En Bristol tiraron una escultura a un río, digamos, ¿no es cierto? Entonces, en todos lados está ocurriendo esto, y ya lo he dicho, esto ocurre desde hace muchos años, siglos tal vez, ¿no es cierto?, si nos apuramos un poco. Tratar de entender las causas, ¿no? Y tratar de entender las causas, de nuevo, no es prurito de los que gestionan el patrimonio sectorialmente en ningún país del mundo, ¿no? Y entonces viene mi conclusión aquí, que yo creo que es algo que insistiré con lo constitucional. En el momento en que nos demos cuenta de que el patrimonio, particularmente el patrimonio cultural y natural, es un ámbito de preocupación transversal, pero totalmente transversal en términos de la sectorialidad del Estado, y no solo encapsulado en cultura, que obviamente en buena hora, que tengamos ministerio, que tengamos un gran servicio y vigoroso servicio del patrimonio, y todas las instituciones que tenemos que tener técnicas, pero lo que quiero decir es que una vez que se entienda transversalmente y que veamos a todos los sectores del Estado, digamos, ¿no es cierto?, distintos ministerios, carteras, subsecretarías, etcétera,
teniendo que gestionar o aportar a la gestión del patrimonio, muy probablemente allí, digamos, ¿no es cierto?, estos temas, por ejemplo, de la iconoclasia, se resolverían de otra manera. Y por cierto, ¿no?, muy probablemente quien alteró y sobre todo quien trató de supuestamente restaurar o conservar ahí la dignidad de la estatua, ni unos ni otros hubieran llegado a hacer lo que hacen, digamos, ¿no? Porque ya incluso ese espacio público patrimonial, pensemos la rotonda ahí de lo que hoy día denominan Plaza de la Dignidad, lo que era la Plaza Italia, etcétera, incluso toda esa situación en términos urbanísticos, ya podría haber estado gestionado de otra manera. ¿Se fijan? Entonces, yo creo que ahí hay una apuesta que es súper interesante y en algún momento también lo hemos conversado con algunos de los constituyentes, digamos, que están ahí haciendo sus campañas y qué sé yo, ¿no? Y hemos aparecido ahí a decir un poco esto mismo, digamos. Es súper importante llevar la voz del patrimonio, no porque sectorialmente nosotros eventualmente, Carlos, incluso, bueno, Beatriz, que también es obviamente una patrimonialista, ¿no?, en las cosas que hace, no porque a nosotros, al sector cultura, nos interese y nos favorezca y sea nuestro ámbito de acción y de trabajo, sino que porque es una cuestión que nos trasciende a nosotros mismos, ¿no? O sea, finalmente, ¿no?, con esto termino, el patrimonio es mucho más grande que todos nosotros. Y esa es una cuestión que suena un poquito así, ¿no?, muy rimbombante, pero yo creo que es bastante elocuente, ¿no? Y por eso que es tan difícil de gestionar. Sí, sin duda. Y si entendemos también el patrimonio como, con esta relación, ¿no? Volviendo al tema de los monumentos, es esa relación la que ha cambiado a través de la historia y tenemos que considerar también, pienso, cómo es esa relación hoy, ¿ah? Y qué podemos hacer con esa relación, porque, no sé, Carlos, ¿qué piensas? A través de la historia sí ha cambiado esa relación, ¿no? Va cambiando, ¿qué crees tú? Mira, yo pensaba como antes, durante la conversación, de que tal vez un ejemplo como muy, muy práctico del dinamismo del cual estamos hablando los tres, el arte urbano. Yo creo que hoy en día el arte urbano cumple varias de las facetas que hemos dicho. Estoy tratando de hacerlo más figurativo, y uno puede verlo como en ese lenguaje que tiene el pintor, el artista urbano, que va y pinta y está dispuesto a que o sea, ya nace reversible, como cualquier intervención patrimonial. Ya es muy popular como la relación con la ciudadanía. Ya tiene una nomenclatura más o menos establecida o disciplinar, por así decirlo. Me llama mucho la atención eso, como mirar el patrimonio como la relación también que puede tener la ciudad, un edificio o una actividad con las diferentes personas. Este cuadro que hizo este artista famoso que es anónimo, Banksy, que era la niña con el globo rojo y que se subastó por millones de dólares, y al momento que se subastó se cayó por una machacadora de papel hasta un cierto punto, y él le cambió el nombre y le puso "El amor está en un tacho de basura". Increíble, como que ahí está como una disrupción de estos estándares que nosotros a veces como que tenemos o nos toca de repente mirar, y que a mí me gustaría que el patrimonio también entre en una dinámica un poco más ágil en ese sentido. Y creo que el momento constitucional también nos está llamando a instalar en el sentido de participar, de hacer partícipe esa discusión dentro de las discusiones atingentes a nuestra sociedad. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, José. Les doy un pequeño minuto a cada uno para que pueda hacer su llamado en cuanto a este amor que tienen ustedes por el patrimonio, una vida dedicada a esto. Así que te doy la palabra, José, para que hagas un llamado. Bueno, estamos en el Día del Patrimonio, no nos olvidemos de eso.
Y el llamado es a que todos los días sea el Día del Patrimonio. Ese sería un bonito llamado, ¿no? Porque el patrimonio vive en la conciencia, finalmente, ¿no? ¿De dónde vive el patrimonio? ¿No? Si el patrimonio es una relación, como partí planteando desde un principio. El problema es que, claro, hoy día en el mundo contemporáneo del año 2021 que vivimos, se produce un descalce, ¿no? Respecto de que el concepto que tenemos para entender el patrimonio, ¿no? Las explicaciones que nos damos como sociedad para entender los fenómenos patrimoniales, van cambiando a una velocidad que es mucho más rápida que la velocidad del deterioro de la materialidad de este patrimonio, ¿sí? Y eso es una cuestión bien curiosa que nunca antes había pasado en la historia, ¿no? Carlos nos recordaba a los griegos, a los romanos. Bueno, en la época de los griegos pasaban 2, 3 siglos y el concepto que tenían las sociedades clásicas respecto al patrimonio era inmutable, ¿no? O sea, la expectativa que había era la misma, se entendía lo mismo, ¿no? Y por lo tanto, que ese edificio, su durabilidad material, migrara de un siglo a otro, era perfecto, todo calzaba, ¿no? Hoy día eso no ocurre, ¿no? Hoy día estamos pidiéndole mucho al concepto de patrimonio, estamos metiendo muchas cosas en el concepto de patrimonio. Yo mismo he invitado como a mirar esto transversalmente, pero detrás están los objetos, ¿no es cierto?, que se tienen que conservar, que se tienen que darle tratamiento, conservación, seguimiento, etcétera, etcétera, todo lo que se tenga que hacer. Entonces, claro, cuando ya lo que pensamos va por allá lejos, ¿no? Y lo que es el patrimonio desde el punto de vista de su dimensión física, material, y las preocupaciones sobre esa obsolescencia, sobre ese deterioro, ya cada día son más intrascendentes en la medida en que además, sumarle a lo anterior, que la tecnología hoy día está súper avanzada en todo. Entonces, veamos el caso que ocurrió, ¿no?, hace unos meses atrás respecto del incendio de Notre Dame en París, ¿no? Es decir, las soluciones tecnológicas están, los recursos, ni que le digo a Carlos, envidiables, están, digamos, ¿no? Saltaron los millones de euros por todos lados, ¿no? De todos los millonarios de Francia dando sus anillos, ¿no?, para que se restaurara Notre Dame. O sea, ese no es el tema, ¿se fijan? O sea, el tema ni siquiera son los recursos o la tecnología. El tema es qué le pedimos, ¿no?, en nuestro imaginario a eso que llamamos patrimonio. Entonces, eso es lo que hay que ir repensando constantemente, y eso es lo que en definitiva, creo yo, se entenderá como la conciencia patrimonial. Muchas gracias, José. Carlos, te invitamos a decir unas palabras. Sí, bueno, me sumo al llamado a participar, a entrar a las actividades del Día del Patrimonio. Hay más de 1.780 actividades inscritas, y solamente decir que un ejemplo, en las bibliotecas públicas nosotros tenemos más de 450 bibliotecas públicas en 350 comunas. Es decir, el patrimonio, por medio de las bibliotecas públicas, está en más lugares que una comisaría, que un sistema de salud. Está en todos lados, en Chile. Y eso es muy notable. Entonces, yo creo que pensar el patrimonio ambiciosamente como una herramienta incluso de discusión y de cohesión y de relación, como decía José, de los chilenos, es muy notable. Y ojalá que este Día del Patrimonio, que coincide con un inicio de un momento constituyente, con elecciones, en que va a participar dentro del Palacio Pereira, ojalá que ahí la gente se inspire dentro de esta magnífica obra y también vean en el futuro un devenir patrimonial, porque creo que puede hacerle muy bien a nuestra sociedad. Muchas gracias, Carlos. Bueno, yo quisiera cerrar agradeciendo a ustedes, José desde Valparaíso, Carlos desde Palacio Pereira, Santiago de Chile, este rato tan ameno de conversaciones en que hemos compartido, y con mucha esperanza que tenemos la posibilidad de, con una nueva constitución, poner en el centro derechos culturales que nos lleven a impulsar, ¿no es cierto?, políticas que puedan incluir al patrimonio y la cultura en el centro, porque eso en definitiva nos va a ayudar a ser más humanos en plenitud.
que es, yo creo que lo que buscamos todos, humanos en plenitud, que vivimos en comunidad, y eso sin duda va a colaborar a tener una mayor cohesión, que es la esperanza para los tiempos que vienen, ¿no es cierto? Muchas gracias a todos, y una buena manera de celebrar el Día del Patrimonio ha sido compartir con ustedes. Muchas gracias.